Tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer. Dame tu palabra. Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. En estos días estamos hablando del contenido de los libros de la Biblia. Y hoy vamos a ver la primera carta de Pedro, después de esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy queremos conocerte mejor. Queremos seguirte mejor y servirte mejor. Pedimos, oh Padre, que nos abras la mente, que nos ablandes el corazón y que bendigas a cada persona que escuche este programa. En el nombre de Jesús. Amén. La primera carta de Pedro contiene 5 capítulos. Fue escrita para instruir a los creyentes en cuanto a cómo vivir la vida cristiana en una sociedad que se oponía al cristianismo. Primera de Pedro fue escrita por el apóstol Pedro desde la ciudad de Roma. Aparentemente, por lo que leemos en capítulo 5, versículo 12, Silas le ayudó a escribir la carta. Es probable que sea así, por la calidad del griego que se utiliza. Refleja un nivel de educación mayor del que tendría un pescador de Galilea. Pedro dirige la carta a los de la dispersión y a primera vista, como en la carta de Santiago, uno supone que está hablando de los judíos, pues ese término era usado por ellos para describir a los que no vivían en Israel. Pero la carta menciona unas cuantas veces que los lectores se habían convertido del paganismo. Parece que, al hablar de dispersión, Pedro está hablando de cristianos que están lejos de su patria celestial. El libro está firmemente arraigado en el Antiguo Testamento. Tiene mayor porcentaje de referencias al Antiguo Testamento que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Contiene 34 imperativos, enfatizando la naturaleza práctica de nuestra fe. Pero siempre refiere al sufrimiento de Cristo, en vez de hablar de su muerte. Como sus lectores estaban pasando por momentos de prueba, Pedro quiere que sepan que Jesús entiende perfectamente lo que están sufriendo. En esta vida tendremos aflicciones, pero Dios nos recompensará todo. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia. Omega, el principio y final, el Dios de lo creado es mi amigo real. Seguimos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Hemos comenzado la lectura del libro de Santiago. Santiago fue hermano de nuestro Señor Jesucristo, líder de la iglesia en Jerusalén. Él escribió esta carta para los cristianos dispersados por todo el mundo. Y hoy vamos a leer en el capítulo 1. Comenzando en el versículo 9. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de ser enaltecido por Dios, y el rico de ser humillado, porque el rico es como la flor de la hierba que no permanece. Cuando el sol sale y calienta con fuerza, la hierba se seca, su flor se cae y su belleza se pierde. Así también el rico desaparecerá en medio de sus negocios. El tema de la justicia social es un tema importante para Santiago. Como suele pasar con los escritos de sabiduría del mundo antiguo, con los proverbios, Santiago expresa la realidad en términos extremos. Sabemos que no todos los pobres son piadosos y no todos los ricos son malos, pero Santiago nos enseña una verdad general. La riqueza
es pasajera. Debemos buscar la riqueza que da Dios. Sigamos leyendo. Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que lo aman. Cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado, y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Queridos hermanos míos, no se engañen. Todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios, que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo, en Él no hay variaciones ni oscurecimientos. Él, porque así lo quiso, nos dio vida mediante el mensaje de la verdad, para que seamos los primeros frutos de su creación. La Biblia enseña esta verdad en muchas ocasiones. La naturaleza humana nos lleva al pecado. Todo lo bueno viene de arriba, no del interior del ser humano. Los deseos naturales del hombre no son buenos. Tienen que ser guiados y transformados por el Espíritu Santo. Veamos un poco más. Recuerden esto, queridos hermanos, todos ustedes deben estar listos para escuchar. En cambio, deben ser lentos para hablar y para enojarse, porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Así pues, despójense ustedes de toda impureza y de la maldad que tanto abunda, y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado, pues ese mensaje tiene poder para salvarlos. Pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. El que solamente oye el mensaje y no lo practica es como el hombre que se mira la cara en un espejo, se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta, se olvida de cómo es. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace. El hombre tiene que aceptar la palabra de Dios con humildad, poniéndola en práctica. La Biblia no es un cuento para leer antes de acostarse. Nos enseña cómo salir y hacer las obras que Dios quiere. Tenemos que mirar atentamente la ley, como dice acá, y no olvidarnos de lo que leemos ahí. Terminemos el capítulo 1. Si alguno cree ser religioso, pero no sabe poner freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve de nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y no mancharse con la maldad del mundo. Muchas veces pensamos que la religión consiste de ir a algún lugar santo para cumplir con ritos religiosos, pero Santiago nos enseña que la religión consiste de buenas obras hechas a beneficio de los que menos tienen. Seguiremos con la lectura de Santiago en el próximo programa. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia. Muy buenos días, estimados hermanos y amigos, radioyentes que muy gentilmente todos los domingos nos escuchan. Este día vamos a comenzar un nuevo estudio. El estudio trata acerca del ánimo, ten ánimo,
Quiero felicitar a nuestro hermano Julio Mateo, quien ha hecho prácticamente el estudio escrito que ahora vamos a disertar y que vamos a, con todo gusto, a expresar a ustedes ideas que están basadas especialmente en la palabra de Dios. Ten ánimo, será muy edificante para ustedes y vamos a hablar primeramente en aspectos generales. Se ha dicho que la actitud de cada persona determina la altitud. Podría estar de acuerdo en que vivimos en medio de un mundo que sabemos perfectamente que cada día está muy agitado, más agitado, un mundo que cada día está más deprimido, un mundo abatido, y por desgracia esta misma actitud se ha infiltrado en la iglesia. Muchos en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo dejamos que la actitud del mundo lamentablemente influencie en la iglesia. Yo quiero decirles que con toda franqueza, cuando vemos a algunos cristianos, algunos santos, sinceramente nos preguntamos si pueden recordar el último día bueno que han tenido, y si lo recuerdan, su cara, sus facciones corporales no lo demuestran. Bueno, uno de los mandatos que nuestro Señor Jesucristo repite en la palabra de Dios es precisamente tener ánimo. Y esto lo encontramos en Mateo capítulo 9, versos 2 y 22. En el capítulo 14, verso 27, el Señor destaca bastante esta situación acerca de tener ánimo. Realmente no creemos en un Cristo triste, en un Cristo deprimido, en un Cristo estresado o en un Cristo siempre serio. Más bien creemos que tenía una sonrisa en su rostro y buen ánimo en su corazón. Creemos que es la voluntad de Dios para su pueblo, una sonrisa en la cara y el buen ánimo precisamente en nuestros corazones. Hermano Alexander, muy buenos días, un placer de saludarle y también a cada uno de nuestros hermanos y amigos radioescuchas. Hemos escuchado acerca de lo que nos ha hablado del ánimo, y generalmente nosotros los seres humanos, y especialmente en nuestro país, se escucha un dicho muy común, y es que decimos que siempre dos son mejores que uno, o también escuchamos que dos cabezas piensan o son mejor que una. Pero cuando nosotros queremos aplicar este dicho al sentido del ánimo, y especialmente cuando nosotros fungimos o fingimos tener doble ánimo, no aplica. El apóstol Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 8, y también en el capítulo 4, en el versículo 8, Voy a leer lo que dice aquí Santiago. Dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y el verso 8 del capítulo 4: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hermano Alexander, si nosotros nos damos cuenta, nuestra vida está totalmente llena de opciones y nosotros nos vemos obligados a tomar decisiones cada día de nuestra vida. Cuando usted mira, hermano Alexander, su vida hacia atrás, cuando yo miro mi vida hacia atrás y cada radioescucha que analiza su vida, se dará cuenta de que él ha tomado decisiones que han tenido un gran impacto en su vida. Puede que estas decisiones hayan cambiado la calidad o la dirección de su vida
en determinado momento. Puede que alguna de estas decisiones que haya tomado le hayan servido para bien, u otras decisiones que haya tomado le hayan servido para mal. Inclusive algunas decisiones que nosotros tomamos que creemos que son buenas, al final nos damos cuenta que se convierten en fracasos para nuestra vida, pero también nos enseñan una gran lección. Bueno, así es, hermano Nelson. Yo creo que la mayoría de los seres humanos hemos pasado por circunstancias difíciles, hemos cometido errores que por supuesto nos hemos arrepentido, por supuesto que también deseamos no haber hecho semejantes cosas, pero que decimos, bueno, yo quisiera retroceder el tiempo para no volver a cometer semejante situación. Pero veamos esta situación del ánimo que está en el sentido de que tenemos que analizar el problema. La palabra dipsuchos del idioma griego, dis significa dos veces y suke, alma, literalmente de dos almas, o sea, estar incierto o con duda. Tal persona ahora cree, ahora sí, y así titubea y oscila entre la fe y la incredulidad, la autoconfianza o la confianza en Dios. Es decir, que esta persona no es de convicción, no es de principios, sino que es movido de opiniones, de pasiones, de sentimientos. Un caso muy notorio de doble ánimo que el Señor reprendió al apóstol Pedro cuando Pedro camina en el agua y se hunde, sabiendo que estaba ante la presencia del Señor y que Él tenía todo el poder para protegerle, sin embargo dudó. Pues por eso decimos que sin duda la palabra de Dios nos dice que todo lo que puede ser sacudido va a ser sacudido en estos últimos días. Y por supuesto que se incluye nuestra fe si es débil. Yo le pregunto, ¿ha visto un montón de gente inestable? Yo creo que usted ha visto esa diversidad de gente inestable. Nuestro hermano Nelson dará lectura a una ilustración muy interesante en relación a poder comprender mejor de lo que estamos hablando acerca de esa doble ánimo o doble cara. Si nosotros hemos escuchado con mucha atención, estamos hablando acerca del ánimo y observamos que nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo, en el capítulo 9, en el versículo 2, con aquellas palabras que Él nos impulsa a cada uno de nosotros, tened ánimo. Luego observamos en la carta de Santiago, en el capítulo 1 y versículo 8, donde dijimos que dos cabezas piensan mejor que uno. Y esto es cierto, pero con respecto al ánimo no aplica, dado que no podemos ninguno de nosotros tener un doble ánimo. Quiero compartir una ilustración con cada uno de ustedes que nos servirá para que podamos identificar a este tipo de personas. Se cuenta que dos hombres que vivían en un pequeño pueblo, ambos tenían un conflicto terrible que no podían resolver entre ellos. Entonces estos hombres decidieron hablar con el juez de la ciudad. El primer hombre visitó la casa del juez y le dio su versión del problema. Cuando este hombre terminó, el juez le dijo: «Tienes toda la razón». Posteriormente, la siguiente noche, llegó el segundo hombre al juez y también este hombre le dio su versión, su historia de lo que había ocurrido. Pero curiosamente también el juez le dijo a este hombre: «Tienes toda la razón». Luego,
su esposa se acercó al juez y le reprendió y le dijo: esos dos hombres te dieron dos historias diferentes y les dijiste a cada uno de ellos que cada quien tenía la razón. La esposa replicó: eso es imposible, no pueden ambos tener la razón. Y el juez también curiosamente le responde hacia su esposa, volviéndose hacia ella, y también le dijo a su esposa: tienes toda la razón. Entonces, cuando nosotros observamos la actitud de este juez, nos podemos dar cuenta de su doble ánimo, o en todo caso podemos ver que este hombre no actúa con justicia, no ve ni lo blanco ni lo negro, sino que a él todo le parece igual. Interesante, hermano Nelson. Yo quiero compartir en base a lo que estamos hablando. Yo digo hoy en día, pero no es una práctica de hoy en día. Desde que yo tengo conocimiento en cuanto a la transmisión y enseñanza de la palabra de Dios, he vivido esta situación lamentablemente en el seno de la iglesia. ¿Qué es lo que quiero decir? Que hoy en día, y siempre repito, ha sido común aceptar responsabilidades. Lamentablemente se da esto mucho entre los siervos y compañeros de milicia. Adquirimos un compromiso y luego hay la costumbre de decir, por ejemplo, un compromiso de estar en tal día en una reunión a tales horas, y los compañeros dicen: sí, allí voy a estar, pero llegas la hora, llegas el día y no llegan. Realmente ya su resolución desde el momento que asumió este compromiso, ya había decidido en su mente y corazón el no estar presente. O sea, es una forma de quitarse, por decirlo así, en una forma de lenguaje popular, quitarse de encima a la persona que le está comprometiendo en lo que tiene que cumplir. Es verdaderamente triste esta situación. Bueno, esto causa confusión y esto evidentemente que causa desorientación. Sería como un hombre de pie junto a una brújula, mientras que tiene un imán dentro de su bolsillo. Ya sabemos que la brújula quiere apuntar al norte magnético, porque para eso ha sido diseñada. Pero el imán no se lo permite. El compás se pone en marcha, por supuesto, ya que está siendo tirado en dos direcciones al mismo tiempo y termina en algún lugar intermedio. Realmente, pues, no apunta ni a uno ni a otro. Por eso yo les digo, he vivido estas tristes experiencias. Sí, hermano, ahí voy a estar. Pero a la hora de las horas este hermano nunca cumple con los compromisos asumidos. A veces hay que tomar una decisión, pero su mente muchas veces va a ser jalada desde diferentes direcciones. Ser de doble ánimo que le hace a usted una persona inestable, usted se confunde, usted se desorienta, se produce un estilo de vida totalmente inestable. ¿Cómo es el retrato de la persona que tiene doble ánimo? Nos podemos preguntar. Pues yo creo que nosotros con nuestro hermano estamos de acuerdo, y usted, amigo y hermano que nos escucha, que la persona de doble ánimo es una persona confundida y también inestable. Doble ánimo. Podemos utilizar alguna figura de lenguaje y podemos comparar a una persona de doble ánimo como alguien que tiene dos mentes dentro de sí mismo. Una de sus mentes cree y la otra no cree. Duda, vacila, hay un desequilibrio dentro de él. Inclusive puede cojear
una figura de lenguaje. Cuando nosotros hablamos de las pruebas, de la resistencia, la sabiduría, la fe y la oración que nos habla el apóstol Santiago, también habla de aquellos hombres que se arrodillan en oración delante de Dios, pero que estos hombres que arrodillan y oran, su mente está totalmente en otra parte. Son hombres, son mujeres que están confundidos acerca de su lealtad hacia su Dios, de su fe, de igual manera. Jesús nos enseñó que nadie puede servir a dos señores. Lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 24. Y aún Jesús va un poco más lejos, diciéndonos que no podemos amar a una persona y odiarla a la misma vez. Esto es imposible. En las palabras de Jesús, no podemos nosotros jugar a ambos lados de la cancha. Esta es la representación de todas las personas o las personas que muchas veces actuamos con doble ánimo. Siempre ha sido así, y la palabra de Dios también nos da un ejemplo en el Antiguo Testamento. Nos dice que el profeta Elías preguntó, lo encontramos en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18 y en el versículo 21. Nos dice que acercándose Elías a todo el pueblo, les preguntó: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y nos dice que la palabra del Señor, que el pueblo no respondió ni una tan sola palabra. Doble ánimo es el tipo de gente con la que nunca podemos contar. La gente de doble ánimo un día nos saluda de una manera contenta y el siguiente día nos mira de mala manera. Gente de doble ánimo es la gente que habla mucho pero hace poco. La gente que le dice a usted, le ayudo en lo que sea, pero luego cuando se llega el momento determinado, este tipo de personas desaparecen del radar. Elías no estaba en el Monte Carmelo en aquella oportunidad para jugar. La mente de Elías era una sola. Él conocía al Dios del cielo a quien él servía. Sin duda, Elías confiaba en Dios y haría lo que fuese necesario para poder ganar. Su confianza estaba en el Dios eterno, con el que no existía ningún tipo de variación. Y es que, hermano Nelson, siguiendo esta historia tan interesante de Elías, él sabía que Dios estaba allí. También 450 profetas de Baal se presentaron ese día para desafiar a Elías. Sería realmente una lucha a muerte. Antes que terminara el día, Elías o los 450 profetas estarían muertos y Elías no estaba planeando su funeral. Elías ve en Israel a un pueblo que se había extraviado lejos de Dios, se habían enredado con la idolatría que ya no podía decidir quién era el verdadero Dios y adoraban a todos. Y si algo detestaba nuestro Señor y lo sigue detestando, es las prácticas idolátricas. Usted sabe, hermano y amigo radioyente, que a Satanás le encanta la indecisión y la confusión. Si él no nos puede mantener adivinando, nos puede engañar para que sigamos el camino equivocado. Y lo más sorprendente es que cuando Elías dijo, si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él, nadie respondió a favor de Dios. Tal vez tenían miedo, tal vez los profetas de Baal los intimidaron
o tal vez simplemente no podía decidir lo suficientemente rápido. ¿Qué es lo que aprendemos acá? No se puede tener ambas cosas. Esta es la clase de persona de doble ánimo, pensando que pueden hacer felices a todos y nunca tomar una posición. Por eso, cuando su mente se decide, no habrá nunca una discusión de si vamos a estar en la iglesia o no. Nunca habrá un momento en que vamos a dejar nuestro ministerio o nuestro llamado. Nunca habrá un momento en que alguien más tendrá que llenar nuestro puesto porque lo hemos abandonado. La persona de doble ánimo es como la ola, nos da la ilustración en la carta de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 6, que son movidas de un lado hacia el otro. Hemos, estimado amigo y radioyente, visto las consecuencias de ser personas de doble ánimo y vamos a continuar con este tema en nuestras próximas intervenciones. Lastimosamente, siempre el tiempo es nuestro mayor enemigo, pero nuestro principal deseo es que usted siempre esté pendiente de este programa y que usted estudie la palabra de Dios y que la palabra de Dios le ayude en su crecimiento espiritual. Hermano Alexander, nos hemos gozado de estar con nuestros hermanos y amigos en esta mañana. Claro, en el sentido espiritual, pues una persona que es tan fácil de controlar una persona indecisa, es la persona que no tiene un propósito definido, no tiene una dirección y no tiene una confianza porque lo ha perdido en Dios. Pasamos a proporcionar los anuncios de mayor trascendencia para las épocas que se nos avecinan. Primero queremos anunciar el encuentro iberoamericanos de predicadores tanto de Centroamérica, Suramérica y también Norteamérica. Se va a estar desarrollando del día 22 al día 26 de octubre en el país de Nicaragua. Esperamos que muchos hermanos de acá de El Salvador puedan estar presentes y también comentarnos las experiencias que ellos traigan de este encuentro. Luego queremos recordar el seminario que vamos a estar desarrollando con nuestro hermano Larry White. Va a ser el día 9 de noviembre en la congregación de La Miramonte. Va a ser de las 8 a.m. hasta las 12. No incluye ni desayuno ni almuerzo. Esto es importante que lo aclaremos. Luego esperamos que nuestros amigos estén de manera puntual. Y también queremos indicar que este seminario es exclusivo para servidores, predicadores, líderes y maestras. También queremos anunciar la confraternidad de hermanas que va a estar desarrollando en la misma congregación de La Miramonte el día 16 de noviembre. Y como último anuncio, siempre queremos proyectar e inyectar en cada uno de ustedes, hermanos, y en las congregaciones la gran emoción por esta celebración de los 50 años, nuestro jubileo de la Iglesia de Cristo. Recuerden, del 11 al 13 de diciembre estaremos alrededor de 38 congregaciones y si hay más que se quieran unir, les esperamos en campañas simultáneas con predicadores del extranjero y nacionales también. Luego, el día 15 de diciembre, domingo, vamos a tener nuestro culto de adoración, todas las iglesias de Cristo de todo el país que se quieran unir en el anfiteatro de la Feria Internacional, ahora conocido como CIFCO. Así es que les recordamos siempre para que estén pendientes y para que inyecten este ánimo en cada una de sus congregaciones. Hermano Alexander, para despedirnos, ¿desea agregar algo? Sí, muchas gracias y recordemos que hoy es el día de alabar al Señor en espíritu y en verdad. No dejemos de congregarnos y recordemos que hablamos donde la Biblia habla
y callamos donde ella calla. Que el Señor les bendiga. La Iglesia de Cristo en El Salvador presentó su programa Lea la Biblia. Sintonícenos todos los domingos a las 7 de la mañana en Radio Progreso. Contáctenos al 7381-9090, 7381-9090 o envía tus comentarios al correo electrónico esperanza@iglesiadecristo.org.sb. Conócenos más en www.iglesiadecristo.org.sb.